Listo. Ok. Y nada más para que coloquen a nuestro invitado, el maestro Julián de la Cruz, es abogado por parte de la Universidad Regiomontana y aparte tiene una maestría en Derecho Fiscal y además de eso se echó también todavía una maestría en energía y fuentes renovables y fue consultor de PricewaterhouseCoopers y también fue gerente general de Canaintra en Nuevo León durante 4 años. Okay. Bueno, dentro de sus logros, su tasa de éxito en materia de litigio superior al 90%, incluimos al SAT, al IMSS y a Infonavit, y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Ha obtenido devoluciones de IVA, ha promovido amparos masivos y fue síndico contribuyente de Gacanaín de Nuevo León. ¿Okay? Y bueno, ha impartido varios cursos en Mérida, en Cancún, en Monterrey, y ahorita nos está acompañando, ¿ok?, para orientarnos sobre cambios importantes que van a pegar específicamente a los patrones con los nuevos cambios fiscales que inician el próximo año. Ahora sí, Julián, todo tuyo. Perfecto, claro que sí. Marco, muchas gracias por la presentación, por la semblanza y sobre todo gracias por la invitación. Este es un evento muy importante. Como ya me habrán presentado, ya escucharon, pues soy el maestro en Derecho Fiscal, Julián Eduardo de la Cruz Moreno. Yo soy abogado fiscalista y hago esta reiteración porque los abogados tenemos una visión estratégica más amplia de las problemáticas fiscales. Y esto lo digo sin el afán de demeritar a los contadores que hacen un trabajo muy, muy importante. Solamente hacemos labores distintas. Uno no es mejor que el otro, simplemente hacemos cosas diferentes y que al final de cuentas se complementan. El abogado, como mencioné, pues tiene esta finalidad de planear, de anticiparse a los escenarios, de ir un paso adelante de las circunstancias. Nosotros no nos podemos dar el lujo de ser reactivos, de ser pasivos, de decir, eso lo voy a ver ya cuando me toque pagarlo, ya cuando me toque declarar ese incremento y veo qué hago. No, nosotros tenemos tajantemente prohibido eso. De tal manera que si ya vemos el caminito, ya estamos viendo la tendencia que está tomando una iniciativa o una reforma fiscal o una política del gobierno, nuestro deber es comentárselo a la empresa, platicarlo con ellos y trazar un plan lo más anticipado posible. Y digo esto porque los cambios que se vienen para 2023 son muy rudos, son muy agresivos, amenazan el flujo de las empresas, la generación de utilidades, y lo que vamos a ver ahorita pues va a ser un estudio de los 3 temas de nóminas más importantes para el siguiente año. Vamos a ver el incremento del salario mínimo, que ya es oficial. Precisamente ayer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos emitió la resolución en donde ya consta el incremento a 207.44 pesos. Igualmente vamos a analizar este tema de las vacaciones que sigue pendiente, que le avanzan un poco y luego se enfrasca otra vez, se enfría la iniciativa y más adelante le vuelven a mover, pero sale un legislador que no está a favor. Y pues así estamos con el tema de vacaciones, muy inciertos todavía. Y por último, y el tema más importante por el impacto multimillonario, repito la palabra multimillonario que va a generar, que es el incremento de las cuotas de cesantía y vejez. Nada más les adelanto la siguiente información. Si en tu empresa tú tienes una nómina de 40 trabajadores, ya a partir de esos 40, tú vas a pagar de diferencias 1,000,000 de pesos, solamente en el seguro de cesantía y vejez, 1,000,000 de pesos. Así que es de considerarlo. Imagínate, si tú tienes 100 trabajadores, 200, 300, 500, 1000, 1200 en el despacho, tenemos a 2 empresas que precisamente tienen 1200 trabajadores. Pues bueno, son cifras astronómicas. Así que vamos a dar inicio. Empezaremos con el tema de salario mínimo. Como mencioné, ya es oficial el incremento a 207.44 pesos. Algunos dirán, bueno, ¿y eso en qué se traduce? Vamos por partes.
El salario mínimo vigente para este año 2022 es de 172.87. Perdón, Julián, no estamos viendo tu presentación. Ah, ok. No, es que ahorita la voy a poner. La Ah, ok. presentación más que nada es para el tema de las cuotas. Lo de salario mínimo y vacaciones lo voy a platicar. Ah, perfecto. El salario mínimo para 2023 va a causar un efecto pues, muy importante porque para seguridad social tenemos que integrar los salarios, no podemos ingresarlos así de lleno, de manera bruta en el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación. ¿Esto qué significa? Que el salario diario integrado para 2023 en relación a un salario mínimo pues va a ser de cerca de 216 pesos si no se aprueba la reforma de vacaciones. 216 serían si las cosas se mantienen como están, con los 6 días de vacaciones y la prima del 25% por dichos 6 días. No obstante, si la reforma de vacaciones prospera, o sea, entra en vigor para el 1 de enero de 2023, entonces el salario diario integrado ascendería a un monto cercano a 220 pesos. En todo caso, sea 216 o 220, pues estamos teniendo un incremento de casi 40 pesos, porque ahorita el salario diario integrado 2022 en relación a un salario mínimo es de 180 pesos. Y 40 pesos de incremento en el salario diario, pues no es cosa menor, porque esos 40 pesos tienes que multiplicarlos por 30 días para tener la proyección mensual o por 365 días para tener la proyección anual. Y a su vez, ese diferencial lo tienes que multiplicar por toda tu nómina, si son 50, 100, 500, 1000 trabajadores. Así que estamos teniendo aquí una cantidad que se va incrementando exponencialmente, no es para menos. Yo puedo decir a la ligera, pues nada más son 40 pesos, sí, pero ¿en función de qué? O sea, tienes que multiplicarlo en función del tiempo y en función de los trabajadores. Y eso solo para tener las prestaciones, el monto nada más de los salarios. Ya no estoy mencionando los impuestos. Si a ese incremento de 40 pesos le aplicamos el ISR de personas físicas asalariadas, las cuotas del Seguro Social, el 2% del SAR, el 5% de Infonavit, el 2% que aplica de impuesto a la nómina en Campeche, ahí me corrigen si es el 2%, a veces puede ser 2.5%, al menos en Nuevo León es del 3% desde hace ya casi una década. Y pues bueno, sumando todos estos impuestos a la nómina, pues nos da una carga patronal gigantesca, así que no lo subestimen. Esto en cuanto al tema de salario mínimo. Ahora, hablando del tema de vacaciones, les voy a actualizar. Precisamente el día de ayer, este senador famoso que no goza de las simpatías de López Obrador, Ricardo Monreal, pues quiere frenar la reforma en materia de vacaciones. Se peleó con los diputados y les dijo, oigan, la intención inicial era brindar los 12 días de vacaciones de corrido en una sola exhibición, no que se dividiera en dos bloques, uno de 6 días forzosos y otro de 6 días sujeto a negociación. Porque si el segundo bloque se lo estás dejando a negociación de las partes, pues es obvio, el trabajador siempre va a tener menos poder. Si el patrón se rehúsa a otorgar esos 6 días restantes, pues el empleado no tiene más remedio que asumirlo. Así que esto sería una simulación. Y en parte yo estoy de acuerdo, o sea, a pesar de que yo soy abogado de empresa y pues siempre voy a defender los intereses patronales, pero siendo muy sinceros, la realidad así es, o sea, las empresas en México, la mayoría brindan las prestaciones mínimas. Y si al patrón le dices, oye, estas prestaciones pues van a quedar a consideración de las partes, no, pues prácticamente le estás diciendo, no las des, no las otorgues, si tú te niegas a darlas, pues simplemente no las vas a dar. Así que en esa parte sí estoy de acuerdo con Monreal. El problema de todo esto es que ya hicieron mucho escándalo, o sea, vienen anunciando esta reforma desde mediados de año, desde el verano que vienen diciendo que van a dar estos 12 días para el primer año de servicios. Ya se está acercando el... ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan?
Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí se escucha. Sí, una pequeña falla. Ok, retomando. El problema de todo esto es que ya se está acercando la fecha límite, que es el 15 de diciembre. Es el último día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso. De tal suerte que si este tema de las vacaciones no sale aprobado para el 15 de diciembre, no entra en vigor el 1 de enero. Por esa razón es que los empresarios estamos al filo de la butaca todos los días, viendo ahí las noticias del Economista, Financiero y otras páginas similares de que, oye, ya se aprobó, ¿cómo estuvo pues ahí la negociación entre senadores y diputados? Así que bueno, vamos a tener pues ya la noticia definitiva en una semana, el jueves 15 de diciembre, por fin sabremos si siempre sí o siempre no. Pero bueno, aquí lo relevante es que, volviendo al tema del salario diario integrado, de que va a ser de 216, eso ya es un hecho, es el mínimo. Otra vez, si aprueban esa reforma de vacaciones, va a incrementar a 220 pesos. Y pues bueno, hasta el momento, en relación al salario mínimo y a las vacaciones, ¿tienen alguna duda, alguna aportación que quieran hacer? Entonces, Julián, pues todavía no hay nada escrito. Básicamente fue lo que nos comentas, que todavía está en veremos, de que, pues, como tú comentas, me explico, en caso que la aprueben así como están proponiendo ahorita, que sea por partido, pues en ese caso cae en letra muerta, porque de que se apruebe, que se aplique, ya sería una cuestión diferente. ¿Sí? ¿Es así? Exacto, así es, prácticamente sería letra muerta ese segundo bloque. Uh-huh. ¿Y tu experiencia qué crees que pase? ¿O no te atreverías? No, pues mi estimado, mi experiencia, ¿qué te diré? Pues en este caso no te sabría decir porque es una situación muy inédita. El gobierno actual es muy irregular, es mucho de improvisar, o sea, no nos deja como que un patrón como pasaba en administraciones anteriores. Así que sería muy aventurado de mi parte dar un pronóstico. Entonces, básicamente, si no sale este año, ya no salió. Tú que entregué congeladora. Más básicamente sería eso, ¿no? Así es, sería eso. Porque el siguiente periodo de sesiones empezaría el 1 de febrero de 2023 y concluiría el 30 de abril de 2023. Y es muy raro que en ese periodo de sesiones que se da en la primavera se concrete pues una reforma importante. Es muy raro que ocurra eso. Usualmente este tipo de reformas se materializan en el periodo de sesiones de otoño para que ya entren en vigor el 1 de enero. Por lo tanto, tentativamente sería hasta el año 2024, si es que no se da ahorita. Perfecto. Perfecto. Pues gracias, Julio. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre el tema de vacaciones. ¿No? Creo que Continuamos así. hay un comentario aquí en la caja. A ver, dice Rubén López, Sí. con la desvinculación del salario mínimo para muchas medidas de actualización, ¿en cuáles sí impactaría un incremento tan grande en el salario mínimo? Ah, perfecto, Rubén, es una pregunta muy interesante porque precisamente eso que mencionas tiene relación con el tema de jubilaciones y pensiones. Ahorita muchas personas pensionadas han interpuesto demandas porque les pagan en función de UMAS y no en función de salarios. Y el argumento pues es muy sencillo. Ellos dicen, oye, si durante toda mi vida laboral activa el patrón te estuvo pagando en base a salarios, ¿por qué tu gobierno me estás pagando mi pensión tomando como referencia la UMA? O sea, es una incongruencia. Yo exijo que mi pensión esté tasada en función del salario, porque obviamente el salario es mucho mayor que la UMA, ya para el siguiente año va a ser más del doble. Y por fortuna de estas personas han ganado las demandas, las han ganado, y tan es así que ya el mismo Poder Judicial de la Federación ha emitido criterio al respecto, y ha determinado que es indebido que se emplee la UMA para determinar este tipo de prestaciones. Así que en cuanto a tu pregunta, dándote una respuesta muy concreta, si tú el año que entras, por ejemplo, demandas al Seguro Social para que te dé una pensión mayor que esté basada en el salario mínimo 2023, la probabilidad de éxito va a ser muy alta. Perfecto.
Perfecto, Julián. No sé si no sé, Rubén. Haga, perfecto, Rubén. Gracias. Pues continuamos, Julián. Claro que sí. Ahora pasamos al evento principal. Vamos a analizar este tema tan importante, el incremento a las cuotas de cesantía y vejez. Yo les pregunto, ¿alguna vez han sufrido algún incremento de impuestos que sea del cuádruple? De impuestos, no, de inflación, sí. Ah, bueno, eso sí, se dio que en la época de la Madrid, ¿no? Se daba mucho eso. Sí. Yo era un niño y me acuerdo. Sí, en aquellos tiempos de López Portillo, de la Madrid. Ok, en el tema tributario, pues no hemos visto un incremento tan agresivo. Creo que lo más fuerte que hemos tenido en fechas recientes fue el incremento del IVA, que pasó del 10 al 15% y ya por último al 16%. Pero fuera de eso, no. Con el tema del SR pasó del 28 al 30%. Creo que alguien puso un comentario. Yetu fue lo más cercano. Ah, ok, Miguel. Sí, es cierto. O sea, el tema del Yetu pues fue muy agresivo porque era un impuesto de control, era un complemento del ISR. Pero volviendo a la temática, el impuesto en sí, ¿alguien ha visto que haya subido al menos un doble, un triple? Pues bueno, en este caso vamos a ver un incremento, lo vuelvo a mencionar, de casi el cuádruple, y es en el seguro de cesantía y vejez. Esto se va a poner muy interesante. Antecedentes. En el 2020 se aprobó el incremento a las cuotas de cesantía y vejez a través del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado el 16 de diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. O sea, hay que poner atención a esto porque esta reforma fue aprobada hace ya 2 años y durante ese tiempo, pues no se le ha prestado la debida atención porque la gente dice, ah, no, es que pues todo eso entra en vigor hasta el 2023, entonces ¿para qué me preocupa ahorita? Y además durante estos últimos 2 años, 2021 y 2022, pues hemos estado muy preocupados y ocupados con temas como la reforma outsourcing 2021, el REP 6 y SUB, estas prórrogas de susto de la facturación 4.0, la carta aporte, los reciclos. Hemos estado muy ocupados, pero ya es momento de volver a analizar este tema. Específicamente se reformaron los artículos 168, fracción segunda, inciso A, y segundo transitorio de la Ley del Seguro Social, los cuales entrarán en vigor este 1 de enero del 2023. Y amigos, pongan mucha atención porque al momento no ha habido ninguna noticia en el Congreso en relación a este tema. Es decir, ningún legislador ha propuesto que esta reforma se posponga o sea modificada o sea cancelada. O sea, lo que vamos a ver a continuación va a entrar así tal cual en vigor el 1 de enero. Al respecto, dicho incremento será progresivo hasta llegar a los porcentajes definitivos en el 2030. Aquí lo que está estableciendo el Congreso es que los porcentajes vayan subiendo de poco en poco a partir del 2023 y hasta el 2030, que vamos a llegar a los porcentajes definitivos. Y ya del 2030 en adelante, pues vamos a aplicar pues esas cuotas. Y aquí tenemos la tabla del artículo segundo transitorio de la Ley del Seguro Social. Voy a poner unos 3 ejemplos para que la entendamos mejor. Si les queda alguna duda, por favor me dicen, siéntanse con la libertad de interrumpirme. Por ejemplo, si en el 2023 yo a un trabajador le pago un salario de 3 UMAS, entonces voy a cubrir el 3.87% de cuota. Si en el 2025 yo tengo un trabajador al que le pago un salario de 3.50 UMA, yo voy a cubrir el 5.56% de cuota. Si en el 2029 yo tengo un trabajador al que le pago un salario mayor a 4.01 UMA, entonces voy a cubrir 10.78% de cuota.
al respecto. ¿Tienen alguna duda? Tal vez Julián, debe recordarnos exactamente cuándo se paga esto, en dónde viene. Claro que sí. Esta tabla la van a encontrar en el artículo 2º transitorio de la Ley del Seguro Social. O sea, ¿dónde lo pagamos los empresarios? Sería la pregunta. Ya el mecanismo, pues sería a través del SUA. Exactamente, se aumentarían nuestras cuotas de seguro social. Claro que sí, este incremento, siendo muy precisos, lo veríamos reflejados el 17 de marzo del 2023, porque es cuando se paga la emisión bimestral. Y es ahí, en la bimestral, que se pagan los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCV. Y ahí empezaríamos a pagar más por los empleados que tenemos. Exactamente. Perfecto. Continuamos. El legislador, al parecer, se inspiró en la tabla del artículo 96 de la ley del ISR aplicable para personas físicas, pues en ambas observamos un límite inferior, un límite superior y un porcentaje. Por ejemplo, en esta tabla que aplica para personas físicas, podemos observar que las cantidades están en pesos y centavos. Este es un detalle muy importante, recuérdenlo. Aquí está en pesos y centavos. El límite inferior y el límite superior, pues no tiene mayor problema, porque pues va de menos a más. Los porcentajes igual van incrementando conforme al monto de los ingresos. Y además hay una cuota fija. La cuota fija pues se aplica sobre el límite inferior y ya sobre el excedente se aplica el porcentaje. Es para nivelar el impuesto, para que no haya un incremento desproporcional cuando pases de un rango a otro. Ahora bien, hay dos diferencias muy importantes entre la tabla del artículo 2º transitorio de la Ley del Seguro Social y la tabla de personas físicas de renta. La primera, la tabla de la Ley del Seguro Social no tiene una cuota fija, por lo que el porcentaje se aplica directamente sobre el salario base de cotización, dando como resultado un impuesto que crece desproporcionalmente conforme pasamos de un rango a otro. De nuevo, podemos ver aquí en la tercera columna de esta tabla que sí hay una cuota fija, que como mencioné, pues la aplicamos sobre el límite inferior y ya sobre la diferencia vamos a aplicar el porcentaje. Pero en el caso de la Ley del Seguro Social eso no existe. El porcentaje o la cuota se aplica directamente, se aplica de lleno sobre la base del impuesto, que en este caso es el salario. Y pues eso provoca que cuando pasamos al siguiente rango, la contribución se vuelva enorme, se vuelva desproporcional porque no hay una cuota fija que la nivele. Y de hecho, si me estoy parando en este punto, es porque hay criterio de la Suprema Corte que señala que si en una tabla de esta naturaleza no hay una cuota fija, entonces es inconstitucional porque viola el principio de proporcionalidad tributaria que está establecido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Vaya, es un elemento muy importante. Y bueno, gracias a Dios sabemos esto porque llevamos más de 10 años litigando. Ya con tanta demanda de amparo, pues nos dan ahí unas respuestas muy interesantes. Segunda diferencia. La tabla de la ley del Seguro Social está fijada en indicadores económicos y no en pesos y centavos. Les dije que recordaran ese detalle porque es muy importante. Esto significa que año tras año los valores van a sufrir variaciones y eso complicará enormemente el cálculo de las cuotas patronales en el seguro de cesantía y vejez, tal y como veremos a continuación. Forzosamente vamos a tener que hacer conversiones porque no me dice nada que en el segundo rango, por ejemplo, venga 1.01 salario mínimo a 1.50 UMA. Tengo que hacer la traducción a pesos y centavos. Y cuando hacemos dicha traducción, tenemos este resultado. Vean bien, pongan mucha atención, sobre todo al segundo renglón de la tabla. ¿Alguien aquí se ha percatado del error que tiene ese segundo renglón? Que es más alto el segundo renglón que el tercero.
Bueno, ese es un tema, pero hay otro. Hay otro. Hay otro que todavía es más grave. No sé, ¿No les coméntanos. llama la atención que empezamos en ¿Qué es más 170? alto, Ajá, qué es más alto el inferior que el superior? exactamente. El límite inferior de 174.59 es mayor que el límite superior de 144.33. Está al revés, o sea, estamos yendo de más a menos y la lógica es que tengamos que ir de menos a más. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cómo vamos a aplicar el segundo renglón en la práctica? No se puede. Lo pongo que ¿No? está, se cae negativo. No se puede, sencillamente no se puede, es imposible. No, y es más, vámonos al tercer renglón que también está viciado. Por ejemplo, este límite inferior de 145.29 es menor al salario mínimo que está establecido en el primer renglón. O sea, el error de la tabla incluso llega hasta este tercer renglón. El límite inferior del tercer renglón va a ser inaplicable. ¿Se dan cuenta cómo la tabla está muy mal hecha? Vamos a continuar, que está muy interesante. Apenas les estoy compartiendo unos 2 errores. En realidad, esta tabla tiene cerca de 10. Como se aprecia, el límite inferior del segundo renglón es mayor que el límite superior de ese mismo renglón, como acaban de comentar. Por lo que los valores están al revés, pues se supone que deben de ir de menos a más y no de más a menos. Otro problema y relacionado con el primer renglón es que al momento de dar de alta a un trabajador en el ITSE, tenemos que reportar el salario integrado. Por lo que si estamos hablando de un salario mínimo integrado para 2022, entonces la cantidad asciende a 180 pesos. Por ende, no le aplica la cuota del primer renglón, sino la del tercero, pues es precisamente ahí en donde se ubica dicho salario. Nuevamente, si el salario mínimo 2022 lo integramos, nos da como resultado la cantidad de 180 pesos. Y esos 180 pesos, si los queremos colocar en esta tabla, pues caerían precisamente en el tercer renglón y en consecuencia le aplicaría la cuota patronal de 6.55% en el 2030, ya cuando lleguemos a los porcentajes definitivos. ¿Pueden dimensionar la injusticia? O sea, se supone que yo como patrón debería de pagar el 3.15%, porque es el mínimo, pero como lo integramos, nos lleva al tercer renglón y eso haría que pague más del doble. ¿Qué tal? ¿Qué opinan al respecto? Si quieren hacer un comentario abierto, adelante. Siéntanse con la libertad de participar. Creo que hay un comentario. Ah, no, hay varios. Vamos a ver. Ok, voy a responder los comentarios mejor más adelante para darle más orden a la presentación. Vamos a continuar. Esto que acabo de comentar va a empeorar para el 2023, pues el gobierno federal tiene planeado aumentar el salario mínimo a más de 200 pesos. Bueno, esta presentación le hice su última modificación hace 2 semanas, por esa razón es que no viene actualizada a lo último, a lo del 1 de diciembre, cuando López Obrador anunció en la mañanera el incremento, pero pues ya sabemos que es de 207.44 pesos, que nos da un salario diario integrado de 216. Y como señalé, si aprueban la reforma de vacaciones, pues va a subir a 220. Además, la UMA difícilmente rebasará los 103 pesos para 2023. Casi nadie habla de la UMA, pero también es importante porque al final de cuentas es el indicador que toma como referencia la inflación. Ahorita está en 96 pesos y lo más que ha subido han sido 6 pesos. Por esa razón es que aquí estimamos que a lo mucho ascendería a 103 pesos para 2023.
De darse este escenario, entonces el salario mínimo integrado para 2023 será de 215, bueno, ya señalé 216, y consecuentemente le aplicará la cuota del cuarto renglón. Esto significa que un empresario que tenga a sus trabajadores dados de alta con un salario mínimo a partir del 2023 pagará un 0.50% más, y dicho porcentaje irá creciendo hasta llegar al 7.96% en el 2030. Es decir, al final terminará pagando más del doble. Y lo anterior, suponiendo que el salario mínimo no llegue a los 260 pesos en el 2024, tal y como lo plantea López Obrador. Y aquí les pongo una nota del Economista en donde señalan que la CONASAMI va por aumento del 50% del salario mínimo al 2024 a 260 pesos diarios. Quieren cerrar el sexenio en ese monto. Y vamos a pensar que, ok, no van a llegar a 260, pero lo seguro es que va a ser algo cercano a 240 pesos por lo menos. Y nuevamente, si integramos los 240, ¿qué les gusta que nos dé? 260 pesos. Vaya, vamos a tener más incrementos para 2024. Ese es el resumen. Ahora bien, como ya tenemos un salario diario integrado 2023 de 216 pesos, en términos de esta tabla, ¿dónde colocaríamos dicho salario? Pues en la cuarta, ¿no? 216. Exactamente, nos iríamos al cuarto renglón y por lo tanto pues le aplicaría este porcentaje del 7.96. Si en algún momento el salario mínimo supera los 240 y tantos pesos, nuevamente nos vamos a ir al quinto renglón. O sea que vamos a pagar nada más 9% nada más de cuota patronal por cada del salario que estemos pagando, ¿no? Si pagamos 100,000 pesos al mes de salarios, van a ser 9,000 pesos nada más de cuota patronal, aproximadamente, más todo lo demás, ¿no? Exactamente, solamente de cesantía y vejez sería eso, porque le vas a adicionar el resto de las cuotas del Seguro Social, que enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, y claro está, retiro. O sea, Esa es la gravedad. Exacto, esa es la gravedad de esta reforma, porque solamente en un ramo del seguro vamos a tener estos incrementos desproporcionales. Tú dijeras, bueno, el acumulado de todas las cuotas del seguro, no, solo un seguro, solo un ramo del seguro va a tener estos incrementos. Es casi como si fuera un impuesto a la nómina aparte, como si fuera aportaciones del Infonavit o el impuesto estatal a la nómina. es prácticamente otro impuesto a la nómina. Exacto, así de grave. Perfecto. Continuamos. Ahora vamos a pasar, perdón, vamos a pasar al tema de las grandes empresas. Ahorita me enfoqué mucho al salario mínimo integrado porque pues bien sabemos que muchas de las pymes pues manejan esquemas de doble nómina, de que oye, doy de alta al trabajador con un salario mínimo o un mínimo y medio y pues el resto se lo pago por fuera a través de un complemento, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que tienen a los trabajadores con el sueldo integrado, o sea, el 100% dado de alta en el Seguro Social? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Aquí un paréntesis que aquí estaba comentando en este momento Rubén, de que, pues, o sea, eso es el incremento de la cuota de seguro social, pero falta el incremento del seguro de salario mínimo. O sea, es un efecto multiplicador. Así es. Sí, sí. O sea, es impuesto sobre impuesto. Si me subes a cuota y me subes el salario mínimo, qué fea. Así es, porque el salario mínimo pues es la base de todas las contribuciones. Bueno, continuamos. Ahora bien, el último rango de 4.01 más en adelante es fácilmente rebasable por la mayoría de los trabajadores de las empresas grandes, sobre todo de aquellas que se dictaminan para efectos del Seguro Social. Si alguien aquí tiene más de 300 trabajadores, obligatoriamente tiene que dictaminarse anualmente para efectos del Seguro Social, puesto que así lo prevé el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. Podría decirse que estamos ante una tabla falsa,
pues de forma tramposa, orilla a estos patrones a pagar conforme a la cuota máxima. Lo anterior queda en evidencia si elevamos las 4.01 UMAS al mes, nos da como resultado un sueldo mensual de 11,575.26. Vamos a redondearlo pues a 11,600. Este monto es bajo porque corresponde al sueldo de un supervisor en una fábrica. Ya si lo llevamos a un tabulador en una empresa industrial, este monto pues no es la gran cosa. O sea, corresponde pues a un mando bajo dentro del escalafón. Porque pues al operario sí, lo dan de alta con el salario mínimo, pero incluso dentro de los operarios hay niveles. Le ponen nivel A, nivel B, etcétera. Y ya cuando llegan al primer puesto de mando, que sería de supervisor, pues ahí ya estamos hablando de un salario de al menos 2 mínimos. Y bajo esta tesitura, 11,600, pues no es la gran cosa. O sea, la ley nos quiere dar a entender que un trabajador que percibe esta cantidad viene siendo una persona acaudalada, que cuenta con muchos recursos, pero obviamente no es así. De esta manera, el patrón pagará la cuota máxima sin importar que se trate de un supervisor, un coordinador, un gerente de área, un director de área o del mismísimo director general. Por todos estos empleados, el patrón pagará la misma cuota. Y en conclusión, esta tabla quiere dar una apariencia de progresividad al establecer múltiples rangos, pero que en realidad son ficticios u obsoletos por no ser acordes a la situación económica de la mayoría de las empresas. Dicho de otra manera, ¿de qué sirve que me estés estableciendo diversos renglones si la enorme mayoría de mis trabajadores siempre van a estar en el penúltimo y último renglón de la tabla? Sin mencionar que los primeros 3 rangos van a quedar inutilizados a partir del siguiente año. Así que, pues bueno, tal vez lo hicieron con esa intención, no lo sabemos. Es importante precisar que este problema empeorará para el 2023 por el incremento sustancial al salario mínimo, el cual hará que más trabajadores superen las 4.01 UMAS. O dicho de otra manera, desde que un empleado en el 2023 perciba 2 salarios mínimos, que equivaldrán a 12,000 pesos mensuales, el patrón pagará conforme al porcentaje más elevado. Otra vez, desde que un trabajador en el 2023 perciba 2 salarios mínimos o más, se va a ir al último renglón de la tabla. Tú como patrón vas a pagar el porcentaje máximo, que sería del 11.88% para 2030. Y no es para menos, vamos a regresar a la tabla progresiva. Si tenemos a un trabajador con estas características, entonces a partir del siguiente año vamos a pagar 4.24, en el 2024 sería 5.33, 2025 6.42, y se pueden percatar que el incremento es de más de un 1%, y ese 1%, aunque suene poco, en realidad es mucho porque, lo vuelvo a mencionar, se aplica de lleno, se aplica directamente sobre el salario. Y pues ese efecto lo tenemos que multiplicar por 365 días y por todos los trabajadores que tenemos en esas condiciones, que perciban más de 2 salarios mínimos. Está muy agresivo el incremento. Con decirles que esta semana nos llegó una sentencia favorable en donde le tumbamos una rectificación de prima al IMSS. Cancelamos ese incremento del 1% en el seguro de riesgos de trabajo. Y ese 1% en esta empresa de 500 trabajadores representó unas diferencias históricas, escuchen bien, de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos solamente de monto histórico. Si le adicionamos los recargos, las actualizaciones y las multas, llega casi a 3 millones. Ese 1% en una nómina de 500 trabajadores. Así que no lo subestimen, el 1% sí es muy importante. Ahora bien, vamos a hablar de la única solución que tenemos ante este problema. Pero antes que nada, para aquellas empresas que ahorita están empleando esquemas de doble nómina, dirán, oye, pues yo no quiero problemas, voy a insistir con este esquema de doble nómina. Como acabamos de ver, aunque tengas al trabajador con un salario mínimo o un mínimo y medio,
no te vas a salvar porque te vas a ir hasta el cuarto renglón de la tabla, como ahorita vimos. El salario diario de 216, pues le va a aplicar este porcentaje del cuarto renglón. Por lo tanto, hay que ver opciones. Y por otro, estos esquemas de doble nómina se volvieron más peligrosos con la desaparición de las outsourcing, porque anteriormente las outsourcing asumían este riesgo. La outsourcing pues era la que dispersaba estos complementos y en caso de una revisión del SAT o del IMSS, pues ellos asumían pues esa obligación. Ahora ya no. Lo que nos hemos percatado es que muchas empresas están llevando la doble nómina ellas mismas y por lo tanto de una misma cuenta bancaria se ve pues los flujos, o sea, se ve la parte, vamos a llamarle la legal y la otra parte que es el complemento. Así que para la autoridad no se le va a hacer difícil detectar esa situación y pues obviamente no la recomendamos, o sea, ese esquema como tal no lo recomendamos porque es mucho peligro. Que te estén acumulando los impuestos omitidos te da cantidades millonarias en una pequeña empresa. Pequeña empresa, cantidades millonarias en caso de que SAT o IMSS te descubran un esquema de esa naturaleza. Ahora bien, hablemos del amparo. Una manera perfectamente legal de solucionar este problema es presentando un amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Yo aquí les pregunto, ¿han tenido alguna experiencia con los amparos? ¿Alguien aquí se ha amparado? Y si es el caso, pues han tenido ahí alguna sentencia favorable. ¿Cuál ha sido su experiencia? Pónganla en la caja de comentarios que al final lo vamos a ver. La intención del amparo, ¿qué buscamos con esto? Muy fácil, que el patrón vuelva a pagar conforme al 3.15% vigente hasta el 31 de diciembre del 2022 en relación a todos sus trabajadores, sin importar el monto de sus salarios. Que te siguen aplicando la ley anterior, por así decirlo. Que no te apliquen los incrementos progresivos que vienen en la tabla del artículo segundo transitorio. Digamos que tendrías una especie de amnistía, una especie de paraguas que te va a cubrir de esta reforma 2023. ¿Qué va a pasar durante la tramitación del amparo? Mientras se tramita el amparo, la empresa pagará conforme a las cuotas vigentes a partir del 1 de enero del 2023, por lo que no tendrá ningún problema con el IMSS, pues su interés fiscal estará satisfecho. Lo voy a explicar de esta manera porque los temas legales sí son un poco rebuscados. Vamos a pensar que para la última semana de marzo tú promueves el amparo y te resuelven el amparo hasta marzo del 2025. ¿Qué va a pasar ahí? Que tú vas a pagar conforme a los porcentajes del 2023, del 2024 y del primer bimestre del 2025. La pregunta es, ¿ese dinero qué le va a pasar? O sea, ¿se lo va a quedar el Seguro Social? ¿Se lo voy a regalar al gobierno? ¿O habrá alguna manera de que yo lo recupere? Y la respuesta es favorable, lo vas a recuperar. Una vez que obtengas esta sentencia de amparo, uno de los efectos es que lo que pagaste de más, el excedente que cubriste de 2023 a 2025, te lo van a devolver. Y la devolución va a ser con actualizaciones e intereses. Y pues tú vas a decidir si quieres una nota de crédito para que la puedas aplicar sobre los pagos siguientes de cuotas o bien que te lo paguen en efectivo. Eso ya se vería en un procedimiento especial dentro del amparo. Pero lo importante es que ese dinero no lo vas a perder. Lo vas a tener ahí acumulado como si fuera pues una especie de cuenta de ahorros o de inversión, mejor aún de inversión, porque te va a dar rendimientos con las actualizaciones e intereses, no te van a devolver solo el histórico. Y a partir de marzo del 2025 en adelante vas a regresar al porcentaje del 3.15. Vas a regresar a la ley vigente hasta 2022. Así que tenemos aquí dos efectos muy interesantes, uno hacia el pasado con la devolución y otro hacia el futuro con el retorno a la tasa del 3.15%. Esa es la belleza de las demandas, que barres el problema de raíz como si nunca hubiera existido. Y de hecho, es lo que estamos tramitando ahorita con esta empresa que les mencioné, que tiene 500 trabajadores. Es una empresa industrial de Monterrey, tiene operaciones a nivel internacional y ya ahorita vamos a tramitar la devolución de ese saldo de 2 millones más
actualizaciones e intereses, o sea, nos va a dar un monto pues muy importante. En cuanto a la fecha, la empresa tendrá 15 días hábiles para promover el amparo, los cuales computarán a partir de que envíe la primera declaración del SUA. Como señalé, en la emisión bimestral es cuando pagamos el seguro de cesantía y vejez, junto con retiro y aportaciones de Infonavit. Del 17 de marzo al 10 de abril de 2023 van a transcurrir esos 15 días hábiles. La fecha límite sería el 10 de abril, pero obviamente lo recomendable es presentar la demanda antes, preferentemente durante la última semana de marzo, porque mientras más tiempo dejemos pasar, más nos exponemos a errores de principiante. O sea, es horrible que se pierda una demanda porque la empresa no encontró el acta constitutiva, o nos dio un documento notarial equivocado, o nos dieron puras copias simples y no certificadas, o el representante legal salió de viaje. Se han perdido demandas por esos motivos que son bien tontos. O sea, la verdad es que por eso lo anticipamos, de que, oye, lo que vayas a hacer en esos días, del 17 de marzo al 10 de abril, quédate en la empresa o déjanos hojas firmadas. Déjanos las hojas ya firmadas por el representante legal y ya, de esa manera no tenemos ningún riesgo. Ahora bien, una de las objeciones que suelo escuchar en materia de amparos por parte de los empresarios es que tienen miedo de que el IMSS ejerza represalias como un acto de venganza. Alguien, bueno, no sé quién, empezó a propagar esta idea falsa de que no, es que mi contador me dijo que no me amparara porque luego va a venir el IMSS y nos va a abrir una auditoría. Y yo, ¿quién te dijo eso? No, es que mi contador, y le consta, o sea, él ha promovido una demanda en contra del Seguro Social y él ha visto que Seguro Social ejerce alguna represalia. No, pero por ahí él escuchó, ya, no, pues de escuchar todo el mundo. Así es como se hacen los mitos y leyendas. Pero la verdad, yo que en lo personal he promovido más de 200 amparos y en esos 200 amparos abarcamos a más de 3,000 empresas, nunca en mis 10 años ejerciendo como abogado litigante he sabido de un acto de represalia por parte del SAT o del IMSS. Jamás he sabido de alguno. Y vaya que las empresas te comentan cualquier cosita. Si una empresa hubiese sufrido alguna represalia, me lo hubiese dicho inmediatamente, pero nunca ocurrió. Así que esa idea preconcebida queda anulada desde este momento. Por ampararte, las autoridades no ejercen represalias. Y otra pregunta que suelen hacer es sobre la eficacia. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Yo te pudiera decir un porcentaje, pero quiero que tú mismo veas cómo se han manejado los amparos en los últimos años y cuál ha sido su tasa de éxito. Eficacia de los amparos versus reformas fiscales. Todos los amparos fiscales y energéticos de los últimos 4 años, 2019, 20, 21 y 22, han arrojado resultados positivos, todos, sin excepción. Resultados positivos para las empresas quejosas. Pues en casi todo se concedió la suspensión provisional y en el caso de la reforma penal fiscal de la criminalización de la compraventa de facturas, se concedió el amparo de manera general. Por ende, es dable concluir que los amparos son eficaces en contra de las leyes reformadas, pues especialmente desde que entró López Obrador como presidente, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte han sido muy confrontativos con él y le han ido suspendiendo sistemáticamente la mayoría de sus reformas fiscales y energéticas. De hecho, la semana antepasada se hizo noticia nacional que la Suprema Corte invalidó la reforma en la cual establecían que la compraventa de facturas, bueno, que los delitos fiscales eran delincuencia organizada y ameritaban prisión preventiva automática. Eso quedó cancelado por la Corte. La Corte dijo, oye, ¿cómo vas a comparar la compraventa de facturas, la defraudación fiscal con el narcotráfico, con el secuestro, con el homicidio? O sea, no hay punto de comparación. Y en ese sentido, pues la Suprema Corte está de nuestro lado. Porque imagínate, si el día de mañana
el SAT te cuestiona la validez de unas facturas, te las cancela, ya no pagarías diferencias, sino que también podrías tener un procedimiento penal, te podrían llevar a prisión de manera inmediata solamente porque el SAT sospecha que tus facturas son falsas, fueron emitidas por un EFO. Y la semana pasada en Monterrey, el juzgado primero de distrito en materia administrativa le concedió la suspensión definitiva a un grupo de transportistas en contra de la carta aporte. Así que estas empresas están liberadas de dicha obligación, no tienen que elaborar dicho complemento. Y de esta manera, conforme pasan las semanas, vamos acumulando más y más casos de éxito, lo cual corrobora que los amparos en contra de reformas fiscales son favorables, suelen tener este desenlace positivo. En la siguiente tabla podemos ver un resumen de los amparos antes mencionados. Resumen de los amparos más importantes, 2014-2022. En contra de la contabilidad electrónica se otorgó la suspensión, pero se perdió el amparo. Sin embargo, como los amparos fueron masivos, fueron más de 40,000 demandas, el SAT quedó abrumado, quedó superado y al día de hoy la contabilidad electrónica es letra muerta. Y tan es así que yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido la obligación de mandar la balanza de comprobación? Ahí me lo ponen, por favor, en la caja de comentarios. En contra de la limitante de la compensación universal 2019, se otorgó la suspensión. Se perdió el amparo, pero eso no importó porque las empresas que aplicaban la tasa cero, como las exportadoras o las de alimentos, agotaron sus saldos de IVA durante el ejercicio 2019. Digamos que pudieron estirar la liga un año más. En el caso de la reforma penal fiscal, que es la que acabo de mencionar, no se otorgó la suspensión, pero la Corte invalidó el tema de delincuencia organizada. Sobre la reforma outsourcing 2021 se otorgó la suspensión. De hecho, nosotros obtuvimos esa sentencia de suspensión y esa empresa el día de hoy no tiene la obligación de darse de alta en el REPSE ni de mandar IXOES y SUBS y demás. Todavía no se otorga el amparo porque el asunto está reciente. Estos procedimientos toman 2 años para resolverse. La misma historia para los amparos energéticos, ley de industria eléctrica, ley de hidrocarburos, se otorgó la suspensión. En el tema de carta aporte lo mismo, como acabo de mencionar, le otorgaron la suspensión a PepsiCo en la Ciudad de México en enero de este año y ahora a este grupo de empresas regiomontanas en noviembre. Y bueno, vamos a pasar ya a la última parte, la cuestión numérica. ¿Cuánto es lo que voy a pagar por esta reforma de cuotas de cesantía y vejez? Antes que nada, nosotros en el despacho tenemos una calculadora, la desarrollamos de manera manual, así con mucho cariño, con mucho amor, empezamos a hacerle ahí las adecuaciones, porque luego hay gente que baja machotes o formatos de internet, se meten a páginas, oigan, alguien que tenga una calculadora, nosotros la elaboramos desde cero y por lo tanto el margen de error es mínimo. Y en base a eso, pues vamos a plasmar estas diferencias, estos incrementos. El incremento a las cuotas de cesantía y vejez hará que aquellas empresas que tengan más de 40 trabajadores paguen más de 1 millón de pesos de puras diferencias. Veamos algunos ejemplos. Empresa con 50 trabajadores con un salario mínimo y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 1,417,149 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 487,384.5 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. O sea, aquí estamos hablando pues de una empresa mediana que presumiblemente aplica un esquema de doble nómina y aún así, respecto de ese salario mínimo y medio, va a pagar una cantidad pues muy elevada de 1.4 millones de pesos. En el caso de una empresa... Pesos, son casi 10,000 pesos por empleado al año. Sí, exacto. Si hacemos la división, eso nos da. No, imagínense. Y ojo, recuerden, solamente por un seguro, no por todos los seguros, que son 5. Ahora, empresa con 100 trabajadores con un salario mínimo y medio. Las diferencias acumuladas
del 2023 al 2030 ascenderán a 2.864.298 pesos, y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 974.769 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. Ahora vámonos a empresas que tienen a los trabajadores con salarios reales. En este caso, una empresa con 50 trabajadores con 2 salarios mínimo y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 3.582.748.75 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 1.083.593.75 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. O sea, ya 1.000.000 solamente de cesantía y vejez cuando lleguemos a 2030. Empresa con 100 trabajadores con 2 salarios mínimo y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 7.165.497.50 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 2.167.187.50 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. Ahora, amigos, prepárense para quienes tengan más de 300 trabajadores. Aquí las cifras son astronómicas. Pérdidas multimillonarias, grandes empresas. Empresa con 300 trabajadores con 2 salarios mínimos y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 21.496.492.5 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 6.501.562.5 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. Hay que recordar, amigos, que aquellas empresas que tienen más de 300 trabajadores tienen la obligación de dictaminarse para efectos del Seguro Social, y el dictaminador es muy estricto con la integración de los salarios. El dictaminador, como no quiere perder su patente ante el Seguro Social, pues eso vive. Si detecta que la empresa está utilizando un esquema de doble nómina, usualmente lo reporta, lo asienta en el dictamen y se lo comunica a la autoridad. Así que por esa razón se dice que las empresas grandes pues no pueden utilizar estos esquemas. Es muy difícil que lo hagan. Ahora, empresa con 500 trabajadores con 2 salarios mínimos y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 35.827.487.5 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 10.835.937.5 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. Y ya por último pasamos con estos 3 ejemplos. Empresa con 700 trabajadores con 2 salarios mínimos y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 50.158.482.5 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 15.170.312.5 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. Vámonos con las empresas que tienen 1,000 trabajadores con 2 salarios mínimos y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 71.654.975 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 21.671.875 pesos de puras cuotas de cesantía y vejez. Y por último, que son los ejemplos que tenemos en el despacho, 2 empresas están en esta categoría. Empresa con 1,200 trabajadores con 2 salarios mínimos y medio. Las diferencias acumuladas del 2023 al 2030 ascenderán a 85.985.970 pesos. Y a partir del 2030 en adelante, cada año pagará 26.006.250 pesos
de puras cuotas de cesantía y vejez. Al respecto, hicimos el cálculo exacto en relación a una empresa que tiene precisamente 1,200 trabajadores. El área de nóminas de dicha empresa también hizo su respectivo cálculo y nos dio una cantidad superior a 100 millones de pesos. Nos dijo la empresa, no, a nosotros nos arrojó más de 102 millones de pesos. Por lo que estas cantidades estimadas, si tú quieres un monto pues, más cercano a tu realidad económica, agrégale al menos el 15%. A todo lo que estás viendo aquí, súmale el 15%. Algunas precisiones. Las cantidades aquí expuestas son aproximaciones que toman como referencia al salario mínimo estimado para 2023. O sea, estamos partiendo de una base de 200 pesos. Por lo que en realidad dichas cantidades serán mucho mayores. Pues como se anticipó, el gobierno federal quiere cerrar el sexenio con un salario mínimo de 260 pesos. Pónganle que va a ser como de 240, pero no deja de ser una cantidad alta. Las empresas grandes y dictaminadas como Santeló difícilmente hacen uso de esquemas de doble nómina, motivo por el cual registran a sus trabajadores con los salarios reales, por lo que haciendo un promedio entre los salarios que perciben sus empleados de bajo nivel y los salarios que perciben sus gerentes y directivos, fijamos una remuneración estándar de 2 salarios mínimo y medio, la cual supera ligeramente a las 4.01 UMAS y por ende le aplica la cuota máxima. En conclusión, las empresas grandes prácticamente siempre van a pagar conforme a la cuota máxima. Así que amigos, quienes aquí tengan nóminas de más de 300 trabajadores, tomen como referencia estos cálculos estimados que están cercanos a su realidad económica. Y ya para terminar, reflexiones finales. Actualmente el porcentaje máximo que se paga al IMSS es del 7.5% y solamente si la empresa realiza actividades peligrosas ubicadas en la clase 5. Pues estamos hablando de empresas industriales, constructoras, entre otras. Es importante precisar que este porcentaje ya de por sí se considera ruinoso. Ninguna empresa que yo haya conocido puede sostener este 7.5% en el seguro de riesgos de trabajo. Siempre buscan la manera de irle bajando año tras año. Ahora bien, ¿qué pasará con aquellas empresas que para el 2030 tengan que pagar el 11.88% en el ramo de cesantía y vejez? ¿Podrán sostener este costo fiscal? A lo anterior, hay que agregar las cuotas patronales que aplican en los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales y retiro. Vayan sumando todos estos porcentajes porque nos va a dar un acumulado pues muy interesante, solamente por seguro social. Además, debemos añadir las siguientes contribuciones. El impuesto sobre nóminas, que en Nuevo León es del 3%, en Campeche es del 2%, en Tabasco, ahí corríjanme, creo que es también del 2%, ¿no? O 2.5%, por ahí anda el porcentaje. Las aportaciones al Infonavit, que son del 5%, y las retenciones de ISR, que pues ahí varían. Si tenemos a un directivo que percibe pues más de 250,000 pesos, pues le va a aplicar la tarifa del 35%. En conclusión, si una empresa no se ampara en el 2023, entonces para el 2030 terminará pagando más del 35% de sus ingresos en puros impuestos relacionados con la nómina. 35% sobre los ingresos, no sobre las utilidades. O sea, prácticamente la empresa va a trabajar para el gobierno. ¿Ven aquí la desproporcionalidad? Es una... No, esto no tiene palabras. No, yo no podría abrir un negocio con esta expectativa tan negativa. Y pues bueno, amigos, de mi parte, eso ha sido todo. Ahorita voy a atender las preguntas que quedaron en la caja de comentarios. Aquí pueden ver mis datos. Yo soy el maestro en Derecho Fiscal, Julián Eduardo de la Cruz Moreno. Yo soy director legal de Omnistar Group. Nuestra empresa tiene 2 oficinas, una en San Pedro Garza García, Nuevo León, y la otra en Ciudad del Carmen, Campeche. Tenemos un edificio ahí de 3 pisos
precisamente estamos enfrente del Soriana del aeropuerto. No hay ningún pierde, ahí van a ver el logo sobre la avenida. Nosotros al respecto estamos dando 2 servicios. Estamos dando el servicio de amparo por si ustedes consideran ilegal, consideran injusto, ruinoso el incremento de estas cuotas. Con mucho gusto les podemos apoyar con la demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Al respecto, pues ya veríamos cuánto tienen de nómina y pues cuánto sería de afectación. Por una parte, llevamos ese servicio de amparo. Y por la otra, también damos el servicio de calculadora. Como señalé hace unos momentos, nosotros tenemos una calculadora que desarrollamos desde cero, en donde hacemos estas proyecciones. Solamente ocuparíamos los salarios integrados de tu empresa, o sea, tu tabulador de sueldos. Ya nosotros en nuestra calculadora hacemos el estimado 2023-2030 y ya te damos la cantidad total, que como señalamos, pues sí es más o menos precisa, porque estamos tomando ya como base el incremento del salario mínimo 2023. Así que si están interesados en alguno de estos servicios, sea el de calculadora o sea el de amparo o los dos, aquí tienen mi WhatsApp, que es el 813-124-5708. Y bueno, vamos a pasar a la parte de comentarios. Marco, ¿tienes algo que agregar al respecto? Solamente os invito a que llenen una pequeña encuesta del evento. Acabo de poner la liga en los comentarios. Y ahí pongan su correo electrónico para que les haga llegar la presentación y la grabación del evento. Pero gracias, Julián. Claro que sí, nada más aquí voy a responder las preguntas para que este evento esté completo. Abel de Fresa y Chocolate dice, ¿cómo impacta el aumento del salario mínimo a mis precios al público? No sé si es tema aquí, pero me saltó la duda. Pues Abel, naturalmente es un costo fijo que vas a tener que repercutir en tu precio final. Por eso es que se dice que el salario mínimo pues va muy ligado con la inflación. Por más que lo quieran desindexar, no deja de ser pues un referente importante a la hora de fijar precios. Así que ahí tendrías que verlo con tu contador para que hagan ese cálculo de los costos para 2023. Jorge Vidal dice, para el empresario le conviene seguir en un salario mínimo. Pues sí, Jorge, de hecho, pues es la tendencia. Por esa razón es que siguen siendo muy populares los esquemas de doble nómina. Sin embargo, como tanto se mencionó, aunque tú des de alta a un trabajador con el mínimo en 2023, como quiera te vas a ir hasta el 4º renglón de la tabla para efectos del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Jorge Vidal también dice, pagaríamos más cuotas, no existiría la aplicación en el renglón 2. Exacto, el renglón 2 no va a tener ningún efecto. Jessy Santiago dice, me imagino que van a revisar esta tabla o es la definitiva. Jessy, pues ya se está acercando la fecha fatal. Ya estamos próximos al 31 de diciembre y pues no hemos visto que los legisladores tengan intención de corregir estos errores. Y de hecho el 15 de diciembre es el último día de labores en el Congreso de la Unión, de tal manera que si para el 15 no tenemos alguna modificación, ya no se hizo, tanto para el tema de cesantía y vejez como para el tema de vacaciones. Miguel Ángel pregunta, ¿esta tabla es definitiva o se encuentra como draft, borrador o propuesta? Miguel Ángel, es la definitiva, de hecho se aprobó en el 2020. O sea, ya es una ley que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Por esa razón este evento, porque es una situación preocupante. O sea, ¿cómo va a entrar en vigor semejante aberración? Rubén López dice, los demás rubros no incrementan en los porcentajes, pero sí por el hecho del incremento al mínimo. Exactamente, o sea, por el solo hecho de incrementar el mínimo, pues vamos a tener a su vez este otro incremento en los impuestos. Es un 25% de incremento relativo, muy grande, exactamente. Rubén López vuelve a mencionar, en el tema de las actualizaciones, el gobierno las limita cuando hay fallos en su contra. No, Rubén, no.
Si tú le ganas al gobierno y le vas a pedir en devolución lo que pagaste indebidamente, sea una multa, sean diferencias o incluso en el tema de saldos a favor de IVA o ISR, el mismo Código Fiscal señala que la actualización es parte integral del impuesto, o sea, no lo puedes dividir. La actualización siempre va a estar inherente, ya sea que tú le pagues al gobierno o que el gobierno te pague a ti. Eso no es materia de juicio. 2.5%. Campeche 3%, más adicional del 33%. Ah, no sabía que en Campeche ya están al 3% con el impuesto a la nómina. No, pues ya están como Nuevo León. Rubén López menciona, entonces el gobierno prácticamente quiere trasladar la carga de sus programas sociales a la iniciativa privada, orillándola a una de dos. Uno, o repercute en sus precios de venta esos incrementos para darle viabilidad al negocio, impactando en mayor inflación y más duradera. O dos, cerrar operaciones en el país y trasladarse a invertir a otro. Pues bueno, el punto uno ya lo mencionamos, naturalmente este costo va a repercutir en el precio y va a provocar más inflación. Y el punto dos, Rubén, que es el que más me preocupa porque, bueno, les voy a comentar algo muy personal que me pasó en este año. Y es que uno de mis clientes más importantes se fue a la quiebra. Lo tronaron el IMSS en Infonavit. Quedó ahogado por todos los adeudos que tuvo. Las autoridades pues no querían negociar los convenios de pagos en parcialidades y pues ya, tronó definitivamente, ni siquiera pudo abrir otra razón social, simplemente se quedó sin fondos. Y ese panorama creo que se está replicando. Igual tengo otro cliente muy importante que estimo demasiado. Este señor es médico, tiene un laboratorio clínico en Monterrey. En ese laboratorio tiene a 9 personas como trabajadoras y me dijo de manera muy tajante, Julián, yo voy a dar de baja a 7 trabajadores, solamente voy a mantener 2 porque se van a jubilar bajo la ley del 73, pero los otros 7 ya les dije, el 1 de enero los voy a dar de baja y ya pues voy a manejar un esquema para pagarles de tal manera que no cubra seguro social, Infonavit y demás. Y pues eso lo estoy escuchando. O sea, conforme pasan los días, veo más empresas que están dando de baja a sus trabajadores o bien que están cerrando operaciones. Por lo tanto, el gobierno federal, que perfectamente está consciente de esta situación, pues está acabando con las pymes y de paso está acabando con el empleo formal. Cada tantas semanas salen notas en El Economista, en El Financiero, en donde señalan que la informalidad va a la alza, que los trabajadores pues están perdiendo prestaciones, que cada vez es normal que se les pague a través de esquemas como honorarios, comisiones y pues otros conceptos análogos que no causen impuestos a la nómina. Y naturalmente el empresario va a ver por sus intereses. El empresario va a buscar la manera de sobrevivir. Pero para eso estamos nosotros, estamos los abogados fiscalistas. Les estamos proporcionando pues esta alternativa. ¿No quieres pagar el incremento? Vamos a meter una demanda para que sigas aplicando el 3.15%. Y además tú vas a ser más competitivo porque tu competencia pues va a tener que asumir estos incrementos año tras año, pero tú no, en dado caso que ganes el amparo. O bien algún otro esquema en donde no estés exponiéndote tan directamente, que no estés haciendo estos pagos de doble nómina desde tu misma cuenta bancaria, o sea, ahí te pueden arruinar. Así que bueno, amigos, es un año muy difícil el que nos separa 2023, pero para eso estamos nosotros, estamos para apoyarles, para mitigar riesgos y finalmente para que no paguen de más, porque como hemos dicho, va a estar ruinoso, desproporcional este incremento. Marco, ¿algo más que quieras agregar? No, pues solamente agradecer tu tiempo y a todos los que nos estuvieron con nosotros. Recuerdo que por favor llenen la encuesta para que podamos seguir, para poder enviarles el material y la grabación y poder ofrecerles más cursos como este. Gracias, Julián. Claro que sí, pues para mí ha sido un placer apoyarles. Espero que estén muy bien y cualquier cosa ahí tienen mi dato de contacto. Que tengan un excelente día y estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias.